Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video. Recordemos todos que estamos en una situación bastante interesante. Estamos como en una encrucijada entre el creer y el no creer, debido a que bueno, los chicos nos regalaron un inicio de temporada o casi toda la temporada un poco preocupante, poco esperanzador, pero ayer dieron un paso importantísimo, no solamente pensando en la clasificación a los cuartos de final, que obviamente hay que rematarlo, esto no está sentenciado. Sabemos que el City es capaz de meterte 4 goles. Yo vi un futbolista como Doku que bueno, desequilibra mucho y ese tipo de cosas pueden emparejar mal con un Real Madrid, pero hoy vamos a analizar cosas que son para mí realistas y sobre el final les voy a añadir lo que es para mí muy importante, así que les voy a pedir que presten muchísima atención, escuchen mi análisis y por supuesto leer los comentarios de ustedes al respecto. Recordarles que si están en YouTube, suscribirse al canal, y si me estás viendo en mi nueva página de Facebook también me ayudaría muchísimo si me sigues. Esto es un análisis realista desde mi perspectiva y este Real Madrid puede competir o no por los 2 títulos que le quedan. Así de simple, así de claro. He anotado un par de cositas que quiero analizar con ustedes y sin mucho más cuento, vamos a arrancar. Y para arrancar me gustaría empezar hablando de las 3 realidades que yo le considero a este equipo, que he ido viendo en el último mes y medio, que considero son una realidad para este equipo, que son Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. 3 futbolistas que llevan un poco más de un mes a un nivel bastante importante, aunque lo de ayer de Valverde fue exageradamente espectacular. Creo que es consecuencia de un futbolista que tras la salida de Xabi Alonso se le pidió un paso al frente debido a toda la información que se habló de que participó de alguna u otra manera en la posible cama esta Xabi. Este hombre dio un paso al frente como se debe responder en el terreno de juego. Tchouaméni y Courtois junto con Valverde para mí son lo más realista que hay dentro de este proyecto, es decir, que son jugadores que ya nos han demostrado lo que son capaces de ser y que por lo menos pueden tener una constancia. Así que el primer punto para mí es que estos 3 futbolistas puedan mantener lo que han mostrado en el último mes y medio, que es una constancia, además un sacrificio por el equipo. Lo de Tchouaméni es espectacular. Siempre he dicho una cosa, el problema es cuando se le pide a Tchouaméni que sea Modric o Kroos, lo mismo con Valverde, pero creo que con sacrificio y ellos sobre todo entendiendo su papel dentro de un terreno de juego como centrocampistas, creo que este equipo puede por lo menos mantener unas bases bastante sólidas y creo que con esto podemos empezar. El punto número 2 voy a atacarlo en el tema de los centrales, que son seguramente o ha sido seguramente la debilidad número 1 de este equipo desde que empezó prácticamente la temporada, y algo que no nos esperábamos seguramente. Y dije con la vuelta de Militao, el fichaje de Hausen, Asensio asentado en la primera plantilla, aunque probablemente le quede muy pesado la camiseta para ser titular indiscutible toda la temporada del Real Madrid. Creo que podía ser un gran central tipo Nacho, no digo que vaya a ser la carrera de Nacho, pero en ese rol tipo Nacho creo que le quedaría a la perfección. A Raúl Asensio jugando partidos y restándole minutos en las piernas a futbolistas como Rudiger o como Militao por la cantidad de lesiones que viene acumulando, y Rudiger porque es un futbolista que tiene un problema en la rodilla y que además es un futbolista con cierta edad. Algo que me gustó ayer, vi a Hausen más seguro, con un poquito más de confianza, se sintió por primera vez que no le pesaba la camiseta del Real Madrid y además tiene una salida de balón espectacular, una cantidad de pases acertados importantísimos. Creo que le vimos eso que seguramente llamó la atención de varios clubes en Europa. Y lo de Rudiger, ayer volvimos a ver al Rudiger de las Champions que ganamos con él, absolutamente soberbio, ganando duelos, siendo contundente, y creo que si estos dos pueden sostener este nivel, no digo siempre estar al máximo nivel, pero por lo menos tener un nivel decente como saga principal, creo que podemos llegar también bastante lejos. Esto teniendo en cuenta que vamos a contar también aparentemente a final de mes con Militao, poder darle descanso que necesita este futbolista para no volver a recaer en una lesión. Si a esto le juntamos a Raúl Asensio y algún otro canterano, creo que vamos a tener una saga bastante fiable. Pero es muy importante que el Madrid salga de ese apremio de los centrales que tenía. Y si vemos este final de temporada con un Asensio, un Militao recuperado y con rotación, pero además le añadimos el buen partido de Hausen ayer y el de Rudiger, creo que vamos a estar bastante tranquilos por ese lado. Ese sería mi punto número 2 y creo que es sumamente clave. Creo que es de los puntos más importantes porque creo que es de las cosas que más han fallado. El tercer punto, muchachos, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy. Lo de Alexander-Arnold, para sacarlo fácil y rápido, es un futbolista que le ha costado la adaptación, ha empezado con problemas físicos y no se ha terminado de ganar el puesto. Creo que Carvajal, si volviera a estar al 100%, que tendríamos que verlo, es muchísimo mejor lateral que Alexander-Arnold por muchísimas cosas, sobre todo por el tema defensivo, porque no te resta Carvajal en ataque, creo que también te aporta, no tanto como Arnold, pero
también hay que tener en cuenta que Arnold te resta mucho en defensa. Entonces, si Alexander Arnold puede definitivamente hacerse parte de este equipo sin mayor tipo de percances, creo que va a ser bastante chévere, y por eso también lo juntaría un poco con Valverde, porque parte de ese éxito que tuvo el Madrid en defensa ayer está seguramente incluido en sus dos laterales, los centrales, que ya lo hablamos. Porque Ferland Mendy jugó probablemente sus mejores 45 minutos en los últimos 2 años. Ha sido impresionante, se ha lesionado. Pero bueno, veremos para cuánto tiene Ferland Mendy. Esto lo estoy grabando a primera hora, así que no te sé decir realmente qué es lo que tiene Ferland Mendy. Y lo de Alexander Arnold, juntándolo con un Fede Valverde que le puede ayudar por esa banda derecha, cosa que por ejemplo tiene menos Mendy cuando cae por esa banda Vinicius. Creo que Alexander Arnold nos puede servir como lateral derecho. Y repito, siendo para mí peor lateral que Carvajal, estando los dos al 100%, lo que nos puede aportar este muchacho junto con Hausen en cuanto a al momento de tener el balón, creo que puede ser muy interesante. Ya a nivel defensivo, tratar de que entienda un poco mejor los conceptos defensivos, porque pareciera que no los tuviera del todo claro, y también entender que Fede Valverde esté siempre para ayudar, sobre todo en partidos que se puedan antojar difíciles, porque vimos que ayer pues no sufrió tanto como seguramente se esperaba de Alexander Arnold. Entonces, si podemos incluir en este equipo a un Arnold comprometido, además con todo lo que te aporta en ataque, y un Ferland Mendy que se pueda sostener, que esto es lo que más difícil veo, creo que la defensa del Madrid va a ser muy fiable, va a tener una pata que medio cojea y va a estar ahí remendada por un Federico Valverde, que sabemos que es capaz de ayudar y muchísimo más que ayudar. Vamos a pasar al siguiente punto, que viene a ser el punto número 4, que es Arda Güler. Porque mira, estamos hablando prácticamente de todos, del portero, con las dos certezas que ya hablábamos, los dos centrales que ayer para mí también fueron clave, los dos laterales, que es muy importante en este fútbol moderno y más en un fútbol europeo donde los extremos son tan importantes, pero hay una posición en la que hace una especie de enganche entre Arda, o entre los centrocampistas y los delanteros, que en este momento lo está ocupando entre comillas Arda Güler. Está rotando para ir por esa zona. Es un futbolista que está jugando muchísimos minutos, tal vez alguno más de lo que se ha merecido. Para mí no ha desentonado en el equipo, pero para mí tiene que dar un paso al frente el turco. Este turco pues a día de hoy tiene, o tengo la sensación de que todavía no está del todo para ser titularísimo del Madrid. Sin embargo, tanto Arbeloa como este hombre, como Xabi Alonso, le han dado la oportunidad de mantenerse en el 11 y hasta no ha desentonado. Creo que ha estado haciendo sacrificios, algún que otro partido no ha estado del todo bien, pero me refiero a dar un paso al frente en el sentido de aportar más. Creo que es el futbolista que tenemos ahí en esa zona 3/4 de ataque que mejor pie tiene probablemente, y por eso le exijo un poquito más. Le empiezo a exigir remates desde fuera del área, o exigir no, creo que le podría venir bastante bien que empiece a rematar un poco más de fuera del área, porque creo que va a empezar a marcar más goles, empezar a generar rebotes que le puedan servir a los delanteros, pero sobre todo lo que creo que nos puede venir mejor con Arda Güler es el tema de las asistencias, empezar a dar pases más decisivos, sobre todo en esos 3/4, filtrando balones a futbolistas muy rápidos como Kylian Mbappé, como Vinicius Junior, y de quienes vamos a hablar en breve. Creo que dar ese paso al frente para Arda Güler sería otro punto bastante clave, porque donde empieza a mejorar sus números, que por cierto no son nada malos, creo que nos va a venir como anillo al dedo esta especie de enganche entre los centrocampistas, que no son tan creativos, y la delantera, que tampoco es que sean los más creativos del mundo. Creo que es más de autonomía la delantera del Madrid que de poder generarse una situación clara de gol. Vamos a cerrar con el tema de Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid, muy cuestionado, criticado, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, voy a entrar en algo que quizás a día de hoy es una utopía, y es que Arbeloa tenga el poder de decidir cuándo sí y cuándo no, y me voy a explicar. Tal vez es ridículo pensar que el Madrid juega mejor sin Kylian Mbappé. Lo puedo llegar a entender el quien lo piense. Tal vez es ridículo pensar que Jude Bellingham no tiene cabida en este equipo. Lo puedo llegar a entender la gente que lo piensa así. Yo tengo mi opinión al respecto y creo que me la han escuchado alguna vez. Pero yo creo que en este punto de la temporada, viendo lo que vimos ayer, no solamente en el Etihad, tenemos que ver el equipo que vimos ayer. Creo que es una especie de confirmar lo que, bueno, ustedes se ganaron esto, vamos a hacerlo. Puede volver Kylian Mbappé, puede volver Bellingham, puede volver el que quieran, pero creo que con este 11 deberíamos salir al Etihad, porque vimos que funcionó bastante bien. Y ya saben lo que dicen, lo que funciona pues no se debe tocar. Sin embargo, pensando más allá del Etihad, Arbeloa debe tener la facilidad de poder tomar decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si Mbappé está listo para jugar el martes en el Etihad, pero con obviamente un ritmo
no adecuado para participar en un partido como esto. O el mismo Jude Bellingham, que tenga la capacidad de decir, mira, Vinicius, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, que seguramente son los 3 futbolistas señalados con el lapicito de que no se pueden cambiar, de que no se pueden sustituir o de que no se pueden sacar del 11, que Arbeloa pueda tomar ese tipo de decisiones que seguramente Ancelotti o personajes como incluso el mismo Xabi Alonso no han podido tomar. Y creo que eso va a ser, de todo lo que hemos hablado, lo más importante, que este hombre pueda ejecutar cambios en su equipo, que piense que le puedan dar resultados a nivel deportivo y que a la larga le vayan a salir favoreciendo al mismo equipo. Esto, repito, puede ser una utopía porque sabemos cómo funciona el mundo del fútbol con el tema de las estrellas, pero si el Madrid quiere volver a ser un equipo de fútbol, creo que su entrenador debe tener la potestad de poder sacar a quien crea o en el momento que lo crea, quien crea que hará mejorar el equipo. Así de sencillo. Y voy a poner este bonus que se me acaba de venir a la cabeza, que obviamente el plantel tiene que ser un poco más amplio. Ya tenemos una plantilla con muchos jugadores, ha habido muchas lesiones, etcétera, etcétera. Pero jugadores como Franco Mastantuono, que ayer, bueno, más de lo mismo. Ayer Fran García me gustó bastante. Futbolistas como Mastantuono, como Fran García y todos estos personajes que aparecen muy poco dentro de la escena, creo que deberían empezar a aportar muchísimo más. Algo que está teniendo el Barça esta temporada y sobre todo de algunos meses para acá, es que, por ponerles un ejemplo, Flick ha logrado que su plantilla vaya, o sea, que haga un cambio y no se note tanto la diferencia. Es un equipo que igual sigue teniendo problemas, pero no es algo que diga, mira, el equipo se me cayó por esto. No, da la sensación de que metes a un futbolista por otro y no hay gran diferencia, ¿no? Y es algo lo que estoy diciendo. Lo de ayer, pues lo de Mastantuono sería matarlo irresponsablemente, pero creo que definitivamente es un futbolista de que da la sensación de que no está listo para el Madrid. Pero sí, Arbeloa logra también colocar a estos poco habituales en un escenario en el que ellos se sientan cómodos y puedan rendir. También el caso de Brahim, rendir cada vez que salen al terreno de juego. Creo que este equipo se puede convertir en imparable. Y para cerrar, repasamos puntos claves. Mantener las certezas de este equipo, que son Courtois, Tchouaméni y Valverde. Lograr que Haaland y Rüdiger puedan mantenerse a un nivel lo más cercano posible al nivel que dieron ayer como pareja de central, para poder que Militao y Asensio puedan complementar, aunque Militao siempre vuelve bien, pero cuando lo sobrecargamos se lesiona. Alexander-Arnold y Ferland Mendy, que vamos a ver qué es lo que tiene Mendy, asentarse como laterales titulares del Real Madrid, porque lo de Mendy es espectacular, pero no sabemos cuánto nos va a durar esta nueva lesión. Lo de Arda ya les expliqué básicamente cómo funciona, que es dar un paso al frente con el tema de producir goles, ya sea con goles o asistencias. Y por último, para finalizar, lo de Álvaro Arbeloa, que es para mí de suma importancia, que es ingresar de una vez por todas en ese vestuario y decir, aquí voy a tener que tomar decisiones, muchachos, entender lo que pueda necesitar mi equipo para poder cambiar el rumbo deportivamente de este equipo. Se me ha ido un poco largo el video, pero quería hacer esta reflexión. Yo creo que si el Madrid mantiene estos puntos para mí que son clave a día de hoy, puede convertirse en un equipo muy competitivo, pensar en ganar la Liga. Lo de la Champions se ve un poco más difícil, pero miren lo que sucedió ayer. Un equipo como el City, que venía supuestamente zumbado, el Madrid con mucho trabajo, mucho sacrificio, además con buen fútbol, ha logrado prácticamente colocar pie y medio en la siguiente ronda. Y esto, pues ya sabemos que cuando el Madrid coge este nivel es muy difícil pararle, sobre todo en eliminatorias en los que los rivales tienen que ir al Santiago Bernabéu. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Habla Madrid y chao.